Cordial saludo, compañeros del grupo 36 del curso Análisis de Circuitos y nuestro tutor Ángel Alejandro Rodríguez. Aquí vamos a desarrollar el video de acuerdo a la guía. El cronograma propuesto por el compañero, estamos siendo acordes a las fechas estipuladas por este cronograma para la realización del trabajo. El anexo 1, el problema: la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 3 bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 3 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 6 ohmios, por lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo al requerimiento del cliente. Siguiente trabajo a realizar: diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, en el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda: pasabajas de 0 a 4 Hz, pasabanda de 400 a 2700 Hz y pasa altas de 2700 a 12 kHz. Pasabajas. Por tal valor inicial tomamos estos que nos indica el problema, valores del problema, con una resistencia de 6 ohmios y una frecuencia continua de 400 Hz, y la cual, al utilizar la fórmula de la inductancia para hallar el valor de L, nos permite despejar, sustituimos los valores, nos da aquí el resultado. Con un resultado, acá está también la simulación por el programa propuesto, y acá encontramos el valor de L. A continuación se nos pide analizar un problema que es básicamente diseñar unos circuitos RCL pasivos, y en este caso me corresponde explicar el filtro pasabanda. El problema nos indica que debe de filtrar esta frecuencia desde 400 Hz a 2700 Hz. Entonces, para poder hacer esto tenemos que calcular primero que todo el ancho de banda, que es restar la frecuencia final que nos piden menos la frecuencia inicial que nos piden también, que nos da el problema, y nos da 2300 Hz. Hallado esto, se halla la frecuencia de resonancia aplicando la fórmula que frecuencia de resonancia es igual a frecuencia 1 sobre el ancho, más el ancho de banda sobre 2, y esto nos da 3850 Hz. Entonces tenemos otra ecuación que es para hallar, que es la ecuación de la resonancia. También nos dice que es frecuencia de resonancia es igual a la resistencia sobre 2π por L, pero entonces aquí nos interesa es hallar el valor de la inductancia. Entonces lo que hacemos es despejar. Tenemos en cuenta de que la resistencia son 6 ohmios, que es el parlante, entonces siempre R va a ser igual a 6, y nos da este valor, 415 microhenries. Después de esto, con la fórmula de la resonancia, ya tenemos este valor de resonancia. Podemos despejar para el valor, para poder calcular el capacitor, y nos da el valor de 4,11 microfarads. Después necesitamos saber el factor de calidad, pero entonces tenemos que hacer otro despeje desde el ancho de banda, que es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Entonces aquí despejamos y nos da un valor de 1.674. Este valor es adimensional. Entonces acá nos dice que el factor de calidad, como es menor que 10, las frecuencias laterales no son simétricas, por lo tanto en la simulación estas frecuencias se desplazarán respecto al valor teórico, por lo que es menor que 10 el factor de calidad. Entonces acá tenemos la ilustración de la simulación del circuito pasabanda. Acá tenemos los valores calculados de los elementos. Tenemos que el capacitor tiene un valor de 4,11 microfarads. La inductancia tiene un valor de 415
microhenrios, y la resistencia, que es el parlante, ya tenemos el valor que son 6 ohms, como se indicó anteriormente. Acá tenemos la gráfica donde nos indica la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia nos da 3.924 kHz. Aquí voy a ampliar un poco. 3.924 kHz, que nos dio muy similar al valor que nos dio aquí arriba, que es 3850 Hz, teniendo en cuenta que lo que se explicó anteriormente, que el factor de calidad es menor que 10, por eso nos dan estos valores. Se nos aleja un poco de la realidad, por decirlo así. Y el ancho de banda nos da 2,4054 kHz, que es este valor entre C1 y C2, es el valor del ancho de banda, es este que nos da la gráfica. Y acá en la parte teórica nos da un valor de 2300 Hz. Ese es el valor que nos dio acá, nos dio aquí en esta ecuación. Aquí ya la tenemos allá en esta mejor. 2300 Hz, que es el ancho de banda que nos da acá. Aquí nos da 2.4054 kHz, pues nos da un poco cercano a la realidad. Cordial saludo, compañeros y tutor, mi nombre es Fabián Cardona del CEA Ibagué. A continuación voy a explicar el pasa ancha que nos pedían encontrar para el trabajo final. Este pasa ancha va desde 2700 Hz hasta 12000 Hz con una impedancia del parlante de 6 ohmios. Acá tenemos la representación del circuito. Acá tenemos los cálculos matemáticos del ancho de banda de 9300, la frecuencia de resonancia de 7350. Tenemos el valor de la inductancia, que nos daría 102.68 microhenrios, y el capacitor, que de 4.56 microfaradios. Encontramos el factor de calidad y nos damos cuenta que es menor a 10. Por lo tanto, en la simulación las frecuencias laterales no van a ser las mismas que tenemos aquí en la parte teórica. Aquí tenemos la representación del circuito con una fuente de voltaje de un voltio. Pues tanto la alimentación no es importante. Tenemos nuestra inductancia de 102.68 microhenrios y el capacitor. Tenemos la resistencia que nos representa el parlante. Después de hacer la simulación, en el diagrama de Bond tenemos a continuación que nos permite ver que tenemos una frecuencia lateral, la mayor, de 13.349, y tenemos una inferior de aproximadamente 4000. Como les dije anteriormente, por motivos de que el factor de calidad es menor a 10, por eso estas frecuencias son diferentes, pero nos damos cuenta que aquí el ancho de banda es aproximadamente cercano, de 9298, cuando en el cálculo nos había dado 9300. Entonces podemos darnos cuenta que en el pasa ancha, que prácticamente es un pasabanda, solamente van a pasar las frecuencias que van a estar comprendidas entre 3981 y las frecuencias de menores de 13.349. También tenemos una frecuencia de resonancia de 8014. Recordamos que nos había dado 7350. Cordial saludo. Según cronograma, todos los ejercicios que llevamos, me tocó explicar sobre las conclusiones. Primera conclusión dice que podemos utilizar la matemática para hallar los diferentes componentes que conforman el tipo de filtro que necesitamos, la frecuencia con la que necesitamos trabajar. Esto es de gran ayuda, ya nos permite obtener valores y ya nosotros determinar cuál es el valor cercano que podemos encontrar en el mercado, que según la fórmula, por medio de la fórmula, podemos encontrar los resultados que se aproximan a los filtros y pasivos. Existen diferentes tipos de filtros.
pasa baja, pasa banda y pasa alta, los cuales se utilizan principalmente en la comunicación. Y por ejemplo, nuestro radio, nuestro equipo de sonido, que es donde vamos a sintonizar la frecuencia, el canal que deseamos escuchar. Otra conclusión, los cálculos teóricos y las simulaciones son bastante cercanos. Esto corroba que la fórmula analizada por testers y son aplicables para el diseño de circuitos pasivos RLC. Que teórico al práctico, la simulación, hay un porcentaje de error muy poco, no da igual, pero se acerca mucho al resultado que da la simulación, que hay un error de porcentaje muy bajo. Se debe tener en cuenta que en los circuitos pasabanda, cuando el factor de calidad es menor de 10, las frecuencias laterales no son simétricas como lo pudimos comprobar en la simulación. Otra conclusión es, en el filtro pasabaja vemos que la frecuencia al llegar a su punto de corte va disminuyendo la magnitud de un voltaje, como tenemos acá en este pantallazo de la simulación. Acá en pasabaja, en este caso, que va la frecuencia y llega el voltaje y llega a su punto de corte y disminuye su magnitud de voltaje. Eso no quiere decir esa conclusión. Bueno, muchas gracias por su atención prestada.